Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comenzamos con las noticias. Accidente aéreo enluta al ejército de Guatemala. 5 oficiales de alto rango murieron en el percance, incluyendo al jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. El jefe del Estado Mayor de la Defensa, Rudy Ortiz Ruiz, murió trágicamente luego que el helicóptero en el que viajaba se desplomara en Huehuetenango. Junto a él iban 4 elementos del ejército, quienes también fallecieron. El anuncio oficial de la muerte de los militares la dio el ministro de la Defensa, Manuel López Ambrosio, quien visiblemente afectado apretó el nudo en su garganta para dar el anuncio. Buenos días, gracias por acompañarnos. Con mucha tristeza, dolor, tengo que informarles de que un helicóptero de la Fuerza Aérea Guatemalteca se estrelló a 2 kilómetros de la aldea El Aguacate, en el área de Huehuetenango. En él se conducían 5 señores oficiales, los cuales perdieron la vida. Dentro de ellos, el general de división, Rudy Israel Ortiz Ruiz, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. El helicóptero en el que viajaba el jefe del Estado Mayor de la Defensa y los otros elementos castrenses despegó a las 9:25 para dirigirse a la 5ª Brigada de Huehuetenango en Isquisís y supervisar operaciones que realiza el ejército. Pero el mal tiempo impidió que aterrizaran en el lugar y por ello decidieron ir al destacamento Las Palmas, que queda a unos 10 minutos, pero en ese trayecto iban cuando la aeronave se desplomó, causando la muerte de los militares. En conferencia de prensa brindada el pasado mediodía, el ministro de la Defensa, Manuel López Ambrosio, aseguró que la tragedia no se debió a ninguna falla del helicóptero Bell 206, matrícula FAG 132, en el que viajaban los altos mandos militares, porque la aeronave estaba en buenas condiciones y con sus procesos de mantenimiento en orden y con 30 horas disponibles de vuelo. El ministro de la Defensa también dejó en claro que no se puede especular acerca de las causas del accidente. El helicóptero estaba en buenas condiciones, tenía sus procesos de mantenimiento de acuerdo a como corresponden y tenía 30 horas disponibles de vuelo. Eso es lo que sí el comandante de la Fuerza Aérea me manifestó. Así de que las causas realmente, pues yo no voy a especular hasta que tengamos la evaluación completa. Le presento un resumen de la hoja de vida del fallecido jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. El general de división Rudy Israel Ruiz Ortiz, de 51 años de edad, era originario de Granados, Baja Verapaz. Fungía en el cargo de jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional desde julio del 2013. Durante su carrera de 32 años se desempeñó en diferentes cargos como comandante segundo, comandante y tercer comandante de diferentes brigadas de infantería. Tenía un amplio conocimiento del territorio nacional, con sus respectivas características culturales y condición social, factor que contribuyó a tomarlo en cuenta para que se realizara una conducción estratégica militar acorde a la coyuntura actual y la proyección de planes de beneficio para el Estado. También se desempeñó como instructor de caibiles y de cadetes en la Escuela Politécnica. Durante su carrera fue un impulsor del deporte, especialmente del fútbol. Actualmente era el presidente del Club Aurora FC. El carácter humano del general Ortiz Ruiz le llevaba a fomentar constantemente en sus oficiales los valores militares y principios morales, siendo un ejemplo en conducta y estabilidad. Rudy Ortiz estaba a punto de retirarse del ejército, pues lo haría en julio del 2015. Quien se mostró consternado por la muerte del jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional es el diputado Manuel Barquín. El diputado del departamento de Petén por el Partido Patriota, Manuel Barquín, aseguró que conoció al coronel Rudy Ortiz, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, quien murió en un trágico accidente aéreo.
El legislador aseguró que tenían años de conocerse y que ellos hace una semana y media aún jugaron fútbol, ya que el coronel era presidente del Club Aurora. Que en primer lugar nuestra solidaridad y nuestras condolencias hacia la familia sanguínea y por supuesto hacia la familia de la institución armada. El general Rudy Ortiz, quien tuve el honor de ser amigo personal de él desde hace muchos años atrás jugábamos fútbol, era un buen futbolista en la colonia Centroamérica e inclusive hace semana y media nos invitó a una actividad deportiva a amigos que teníamos alguna relación o que en algún tiempo tuvimos alguna relación en el Club Aurora. Él desempeñándose ahora como presidente del Club Aurora y sin lugar a dudas lamentar profundamente el deceso de 2 generales y los demás miembros que iban en esta aeronave. Y dentro del helicóptero viajaban 4 elementos del Ejército Nacional más que acompañaban al jefe del Estado Mayor de la Defensa, Rudy Ruiz Ortiz, el comandante de la 5ª Brigada de Infantería, general de brigada Braulio René Mayén García y 3 oficiales más, siendo el coronel de Artillería diplomado en Estado Mayor, Ronnie Alfonso Anleu del Águila, el jefe del Estado Mayor del Personal, el coronel de Aviación, Juan de Dios López Gómez, y el segundo comandante del Comando Aéreo Central, La Aurora, y el mayor de caballería, Selvin Ricardo Raimundo Donis, jefe de la comitiva del jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. El presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, se refirió al accidente aéreo en el que murieron 5 militares de alto rango y brindó públicamente sus condolencias a la familia de todos los elementos castrenses que perdieron la vida en Nentón, Huehuetenango. Bueno, miren, primero que nada quiero manifestar mi sentimiento de pésame y mis condolencias a las familias de los 5 oficiales que lamentablemente fallecieron hoy en la tragedia que se dio en el área del norte de Huehuetenango. Nosotros nos solidarizamos con el dolor de las familias. Momento de ir a la pausa, quédese con nosotros, tenemos más noticias al volver a las 8:45. Sigamos con las noticias. 52 aspirantes a guardias del Ministerio Público, ¿sabe ustedes?, resultaron intoxicados por el consumo de pollo en estado de descomposición. 52 aspirantes a guardias de seguridad del Ministerio Público resultaron intoxicados luego de haber almorzado pollo con salsa en descomposición. Todos fueron trasladados de emergencia desde la Escuela de Asuntos Administrativos y de Seguridad SAAS, ubicado en el municipio de San Raimundo, en la finca Pachalí. Selvin Rustrián, vocero del Hospital General San Juan de Dios, indicó que 38 fueron atendidos allí, mientras que los demás fueron tratados en el Hospital Roosevelt y el Hospital de Amatitlán. En la emergencia del Hospital General San Juan de Dios ingresaron 38 personas. Ellos según indicaron que almorzaron el día de ayer pollo en salsa y de horas después empezaron a sentir síntomas, por ejemplo, como vómitos y diarreas. Estas personas, a la hora de ingresar acá, se les suministró suero y además de eso lavado estomacal. A pesar de eso y para no tener sobrepoblado la emergencia, se hizo las coordinaciones necesarias con el Hospital de Amatitlán y 12 de esas personas fueron trasladadas a ese centro asistencial. Esto lo mismo para no tener una sobrepoblación y poder atender a la mejor manera a la población guatemalteca que acuda aquí por las diferentes situaciones. De contarle ahora que la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Ministerio Público están investigando a las personas responsables de una página de Facebook en la cual se mostraba a niñas menores de 15 años en ropa interior. La
La Procuraduría de los Derechos Humanos anunció que darán acompañamiento al Ministerio Público en la investigación de los responsables de la página de Facebook Gente Linda de Chiquimula, en la que aparecían menores de edad en ropa interior. Las niñas estaban comprendidas entre los 7 y 15 años, algo que para muchos se trata de pornografía infantil. Las denuncias fueron a través de las redes sociales. En mi cuenta de Twitter recibimos una denuncia y seguramente ustedes presenciaron que todas las redes sociales estaban indignadas por este hecho. Así es que se está haciendo un trabajo conjunto con el Ministerio Público y nosotros en el acompañamiento, en el apoyo psicológico, y obviamente las familias han pedido la secretividad del caso y el no revelar los nombres porque se trata de niñas. Lamentable la perversión, lo escandaloso de estos temas y cómo, reitero, si no hay una certeza jurídica de un castigo ejemplar, el delincuente sigue actuando a sus anchas, y por eso es que los índices de impunidad, aunque no es justificable, llevan en muchas ocasiones a que la población tome justicia por mano propia, y eso es lamentable. Este tipo de páginas sirven para conseguir potenciales clientes para niñas que ni siquiera saben que serán posteadas para que miles de usuarios las vean. Esto está catalogado como trata de personas, además de ser un delito cibernético. Por medio de un comunicado, el Tribunal Supremo Electoral exhortó a la Contraloría General de Cuentas, al Ministerio Público, a investigar si el gobierno está invirtiendo dinero del erario público en la promoción política de alguno de sus integrantes. El Tribunal Supremo Electoral, a través de un comunicado, exhortó al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de Cuentas para que, de conformidad con la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, determinen si hay utilización de recurso humano y financiero del Estado para la promoción política. Es decir, el TSE sugiere que se investigue si el gobierno de Otto Pérez Molina utiliza fondos públicos para realizar publicidad. La reacción del mandatario no se hizo esperar y aseveró que su gobierno no utiliza fondos del Estado en ninguna clase de campaña, pues aseguró que ni siquiera tienen precandidato presidencial. Bueno, nosotros no estamos utilizando fondos públicos para promocionar a nadie. Así que si el Tribunal Supremo Electoral tiene algo que decirnos, con mucho gusto nosotros lo vamos a acatar. Pero si tiene puntualmente algo que señalarnos en donde se estén utilizando fondos públicos para promocionar a alguna persona, con mucho gusto nosotros lo vamos a atender. Pero no hemos gastado fondos públicos y no estamos promocionando a ningún candidato. Usted sabe que nosotros no tenemos candidato, ahorita no hay ningún candidato oficial. En el momento que haya candidato oficial, pues nosotros inmediatamente, yo lo dije desde el principio, en el momento que nosotros o que el partido, mejor dicho, tenga un precandidato, ahorita no se pueden nombrar ni candidatos, un precandidato para el puesto de la presidencia o cualquier otro puesto, yo le voy a exigir que se retire inmediatamente del puesto que está desempeñando. Momento del clima, es Diana Guerra. El siguiente segmento es patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más. Buenas noches, bienvenidos a este segmento de entrevistas de miércoles a las 8:45. El día de hoy, junto a Gustavo Berganza, abordaremos dos temas de actualidad que han venido dominando la agenda pública del debate político y del debate legislativo. Gustavo, buenas noches. Buenas noches, Filipe. Para empezar con nuestro primer tema, pues ya desde hace varios meses toda la elección para magistrados de Corte Suprema de Justicia pues ha venido dominando la atención pública. Y en las últimas semanas una serie de impugnaciones de carácter constitucional pues pusieron ciertas cortapisas al trabajo de la Comisión de Postulación. En los últimos 2 días la Corte de Constitucionalidad ha resuelto algunas de esas impugnaciones, y para analizar las implicaciones que tiene todo esto sobre el trabajo de la Comisión de Postulación, nos acompañan el día de hoy primero el licenciado Renzo Rosal. Él es director de Incidencia Pública de la Universidad Rafael Andívar. Renzo, muy buenas noches. Buenas noches. Y también, como un actor directamente involucrado en el proceso, nos acompaña también el licenciado Jorge Calderón. Él es decano de Derecho de la Universidad Mesoamericana y es secretario de la Comisión de Postuladora que elaborará la nómina de magistrados para la Corte Suprema de Justicia. A ambos, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Gracias.
Licenciado Calderón, para empezar, la Corte de Constitucionalidad emite ayer una resolución relacionada con la integración de la comisión de postulación. ¿Nos podría contar básicamente qué resolvió la Corte y qué implicaciones tiene esto hacia el futuro? Bueno, fundamentalmente el amparo que usted se está refiriendo, lo que hizo fue paralizar de alguna manera el proceso, porque estaba remitiendo que debía elaborarse un nuevo perfil y eso consecuentemente involucraba a la tabla de gradación y evidentemente tendría que haberse hecho nueva convocatoria para que todos los que quisieran volverse al proceso, obviamente llevar su papelería y demás. O sea, estaba muy complicado el panorama y la Corte en ese amparo resolvió desprender el aspecto que nos estaba deteniendo, que era el amparo provisional otorgado a favor del amparista. Ahora, Renzo, ¿pero por qué razón se ha opuesto la sociedad civil y las entidades que observan el proceso de discusión de las postulaciones? ¿Se han opuesto a la manera como las comisiones de postulación han elaborado las tablas de gradación? Bueno, en principio creo que valía la pena separar que existen como dos tipos de recursos que se han querido interponer. Por un lado, aquellos que van orientados a tratar de enmendar algunas cosas que se ve desde fuera, digamos, del trabajo de las comisiones que requieren enmendarse. Me refiero al tema de tablas de gradación, a la necesidad de poder hacer votos de viva voz, que son cuestiones que no pretenden echar atrás todo el proceso. Ese es el segundo tipo, digamos, de recursos. Aquellos que dicen, bueno, las comisiones de postulación han comenzado a obrar de una forma que lo que corresponde es, como lo que estaba planteando el licenciado Calderón, echar para atrás todo, debemos regresar a punto cero, o por lo menos a la etapa 1. En ese sentido, creo yo que lo que resolvió recientemente la Corte de Constitucionalidad nos deja ver, digamos, desde la lectura no solo jurídica, sino política, la intención de la ACC de no querer muchos recursos de la segunda opción, es decir, aquellas que van orientados a retrotraer todo el proceso para atrás, no, y tal vez en el mejor de los casos, sí, apostar a mejorar, a enmendar algunas cosas que se han visto que las comisiones de postulación podrían, digamos, mejorar algunas cuestiones. Y menciono fundamentalmente 3 puntos. Uno, que las mismas resoluciones de las Cortes, algunas resoluciones previas de la Corte de Constitucionalidad lo ha mencionado. Primero, es poder apelar un poco a que haya más razonamiento, digamos, más el tema de que las votaciones sean por oposición, así que haya un poco lo que es el espíritu de la postuladora. Segundo punto, que el tema de las decisiones de los votos de viva voz. Y lo tercero es mejorar en alguna medida, mejoras de calidad a las tablas de gradación. Sobre esos 3 aspectos creo yo que giran, digamos, los recursos que no pretenden echar atrás todo el proceso, pero sí mejorar, especialmente en las etapas claves en las que se encuentran las comisiones ahora, que ya estamos hablando, digamos, de las etapas ya más, ya las etapas en donde ya se tendrá que ir viendo la calificación de los postuladores. ¿Y a estas alturas todavía es enmendable? ¿Estamos a tiempo para corregir esos procedimientos en los que pudo haber existido algún error, fallo de interpretación? ¿O lo mejor era retrotraer? Yo creo que ambas cosas, digamos, tienen sus riesgos, ¿verdad? Yo creo que lo que es factible hacerlo en este caso es el tema de las mejoras, más que retrotraerlo por lo tal, porque retrotraerlo hasta el final no tenemos necesariamente las garantías que al regresar a cero van a mejorar todas las condiciones que pudieran. Además, creo que se ha hecho algunas consideraciones. Se le ha pedido a las comisiones de postulación asuntos que realmente no le corresponden como tal. Es decir, mejorar de 0 a 100 el sistema de justicia, pues a las comisiones como tal, difícil. Claro. Mejorar todo el tema del comportamiento, el tema de la colegiación obligatoria, mejorar el comportamiento de los colegios profesionales, tampoco. Entonces, mejorar el escenario de impunidad en el país, tampoco. Entonces, yo creo que siendo como más racionales, por así decirlo, creo que lo que sí puede hacer es cómo mejorar ciertas condiciones que permitan que haya, digamos, que elevar, por así decirlo, más el compromiso de las comisiones de postulación, especialmente de aquellos sectores que están ahí. No me refiero para nada a los decanos, por supuesto, que son, creo yo, que los que le dan el elemento de la calidad a las comisiones, pero me refiero fundamentalmente a los representantes del Colegio de Abogados, que es hacia ellos donde caen mucho los señalamientos de tráfico de influencias y de otro tipo de procedencias. Ahora,
Explíquenos usted que ha estado dentro de las discusiones, porque ¿cuáles son las razones por las cuales se le puso tanto énfasis a la experiencia y se bajó tanto la valoración de la honorabilidad? Vea, hay un elemento muy particular que se estuvo dando en las últimas comisiones de postulación, por ejemplo la fiscal general e incluso las anteriores, que acusaron una alta valoración de la parte académica, que me parece que está bien, pero lamentablemente el nivel nacional es muy bajo. Y entonces cuando aparecían las notas, que debo aclarar que no son notas como de un examen universitario, sino simplemente es una ponderación que nada tiene que ver con el 61 para ganar, ¿verdad? Sino que simplemente ubica a un individuo en una posición X en ese plano de calificación. Entonces ocurrió que empezó a haber una serie de presiones y de quejas porque muy bajo nos calificaban, como que no hubiera estudiado Derecho y qué sé más cuestiones. Y evidentemente eso de alguna forma veíamos que estaba tratando de hacer mucho ruido en los procesos, porque quizás gente con más experiencia profesional, menos estudios profesionales, podrían haber estado también dentro del contexto de ser elegibles. Pero también el problema es la cuestión de cómo se juzga la honorabilidad, ¿verdad? Mire, esa parte es quizás de las más difíciles, ¿verdad? Yo creo que uno no conoce a toda la gente que está postulando. Imagínense en el caso de Sala, son 1026 personas. Yo no conozco a las 1026. Y entonces evidentemente pronunciarse sobre alguien que no conoce, o como en su caso yo no puedo, y no lo conozco, no puedo hablar si usted es una buena persona o una mala persona, si es honorable o no. Apenas tenemos unos cuantos minutos de conocernos y eso no permite evidentemente dar un fallo sobre una persona. ¿Y todas estas decisiones fueron por consenso unánime o hubo algún disenso dentro de la comisión de darle tanto peso al tema de experiencia? Yo creo que fue bastante unánime en el sentido de que se opera de buena fe en el sentido de poner un énfasis en la parte profesional. Hay que admitir que eventualmente pueden existir dificultades para la calificación de la calidad del profesional, porque la única alternativa que tenemos de calificación más directa es con la gente que ha sido magistrado, porque se le puede evaluar en función de su propia rendimiento. En cambio, profesional es muy difícil, ¿verdad? Calificarlo de manera objetiva. Algunas propuestas existen, pero la verdad que cuesta que vayan cuajando, porque si uno les dice, miren, una vez yo les dije a un grupo de colegas, hagamos un examen. Y el que pase el examen lo pasa. Entonces ahí hubo de todo. No, porque ya son profesionales, que sí, que no. Bueno, pero es una alternativa. Es probable que se pueda proponer, pero es muy difícil que sea aprobado. Ahora, cuando estábamos afuera, estábamos fuera de cámara, hablábamos de la necesidad de que hubiera entrevistas también. ¿Ese es un aspecto que se ha obviado en este proceso? Claro que sí, digamos, los dos puntos, y el licenciado acá me menciona precisamente, creo que son dos temas que hay que seguir intentando. No necesariamente por la vía de más recursos legales, sino también por la vía yo diría, de la vía política, la vía de la negociación y del convencimiento. Uno es los exámenes de conocimientos, que es fundamental, al menos intentar hacer, qué sé yo, un sábado, citar a los candidatos, después de haberlos filtrado, por supuesto de todos, ya en un momento determinado, citarlos al Paraninfo, a una prueba de 9 a 12 del día, yo creo que es absolutamente racional y es sencillo hacer una prueba de conocimientos. Y la otra parte que también se ha insistido es el hacer entrevistas, porque de momento lo que se está conociendo son documentos, son papeles. Ya sabemos aquí en Guatemala, digamos que el tema de la documentación no necesariamente nos ayuda para mucho, y por lo tanto entonces creo que con esos dos requisitos, con esas dos etapas, entrevista y examen de conocimientos, se podría mejorar en alguna medida los procesos, y yo creo que también ayudaría a destrabar la posibilidad no solo de los recursos que se han presentado, sino también de los otros muchos que seguramente se pueden ir presentando en las siguientes semanas y que otra vez colocarían a las comisiones en un proceso en donde por un tiempo casi que abandonan su trabajo y se tienen que dedicar a estar resolviendo informes circunstanciados que piden los juzgados, que también eso es una etapa muy compleja. Licenciado Calderón,
pues todas estas impugnaciones y amparos, mal que bien, pusieron a la comisión en pausa durante casi 2 semanas. ¿Qué tanto se han retrasado en el cronograma y existe el escenario de que no cumplan con la fecha que ustedes se habían propuesto para mandar la nómina al Congreso? Vea, el cronograma tiene unos tiempos un poco calculados en función de que si hace falta vamos a tener que trabajar más tiempo, ¿verdad? Que eso no es problema. Pero el problema quizás en cuanto a ser vulnerables a otras impugnaciones es latente, porque no vamos a tener una tabla ideal para todos los guatemaltecos. Si a cada guatemalteco le preguntamos su opinión, va a ser tan diversa uno de otro. E incluso depende de qué tipo de persona es la que estamos preguntando, por un lado. Y más entre abogados, dicen que donde hay 2 abogados hay 3 opiniones. A veces 4. Pero vea, hay otro problema también que yo veo, y es a nivel operativo. No es tan fácil, como dice Renzo, es ideal, es utopía pensar en un examen, que sería lo ideal. Yo lo he manifestado como un ideal. El problema es práctico. Imagínese usted, tiene 260 y pico de gentes. ¿Va? ¿Quién califica los exámenes? ¿Quién los elabora? ¿Qué pasa si quien los elabora es impugnado porque X o Y no le gustó? O sea, son problemas concomitantes con esos elementos que desde afuera se pueden ver muy fáciles. Desde adentro, en la operación, dice uno, ¿cómo los practicamos? El otro tema, entrevistas. 1023. Somos apenas 34 personas. La ley establece que pueden ser 3 comisionados. Entrevistar 1026, haga las cuentas, ¿cuánto tiempo es? Nos pasamos todo el periodo que tenemos dispuesto y no terminamos. Ahora, entonces eso nos lleva en primer lugar al hecho de que el procedimiento para escoger a los postuladores pues ha sido cuestionado. Y en segundo lugar, las obligaciones a las que está sometida la comisión de postulación hacen muy poco viable también una selección más cuidadosa de los que se van a incluir en la lista que se le va a presentar al Congreso. Es decir, el modelo está agotado. Sí. ¿Qué podemos, desde su perspectiva como abogado y como académico, qué podemos hacer para encontrar una manera de garantizar que no garantizar pues, pero tratar de encontrar una mejor calidad de profesionales para las Cortes? Una pregunta, y creo que la respuesta es bien simple, ¿verdad? Los sistemas ya están establecidos a todo nivel mundial en cuanto hay que tener una carrera judicial. Esa carrera judicial debe tener establecer con claridad cuál es el proceso por el que una persona ingresando al organismo judicial termina siendo parte de la cúpula del poder judicial. Obviamente que quizás habría que conservar un sistema parecido al actual, con algunas modificaciones para elegir quizás unos 2 o 3 o 4 personas para esa cúpula. Me refiero a la Corte Suprema de Justicia, que daría un balance solo a la gente que ha estado dentro del sistema. Y eso permitiría de alguna forma calidad. Mire que la mayor parte de los grandes tratadistas mundiales en derecho han sido jueces y magistrados, pues, y la producción nuestra es muy baja. Entonces uno nota que estamos retrasados en ese aspecto. Renzo, esta es la segunda ronda de elecciones institucionales que se dan bajo la ley de comisiones de postulación. Si tuviéramos que evaluar la ley, ya después de toda esta experiencia adquirida, ¿ha sido más positiva que negativa o tiene demasiados agujeros? Me parece que es como un queso gruyere, ¿verdad? Es decir, el mismo estreno de la ley en el 2009 nos arrojó importantes lecciones. Sin embargo, todavía había en aquel momento un poco la impresión que se podía hacer algunas reformas y se cayó un poco en esa corriente de reformas a la ley de comisiones que al final tampoco no pasó nada. Sin embargo, hoy, el proceso 2014 lo que nos demuestra es que, como se ha dicho acá, el modelo, más allá de la ley, el modelo como tal es un modelo fallido y que estaba, digamos, creo que casi que, si no diseñado, fácilmente se pudo manipular para que pudiera hacer eso, un modelo que ya no da para dónde. Entonces, por lo tanto, yo creo que lo que nos demuestra es una ley del 2009, de 5 años de vida,
ya como tal, y evidentemente ya no se puede modificar, rescatar, y por lo tanto creo que el reto central es, tenemos que afrontar el desafío de que lo que hoy tenemos no altos niveles de vulnerabilidad del proceso como tal, que lo más que se puede hacer es tratar de enmendar algunas cosas, aún en los riesgos de tanto recurso legal que ha puesto el licenciado Calderón, que se pueden poner como posibilidad, y lo único que nos queda, digamos, es cómo aprovechar los siguientes 3 años para poder realmente hacer un proceso mucho más ciudadano, mucho más articulado, que parta del tema de la carrera judicial, que me parece que es fundamental y que pueda modificar absolutamente la totalidad del modelo. Pues ya lo ven ustedes, bajo un modelo que está al borde del agotamiento, una comisión de postulación de 34 comisionados tiene que elaborar ese listado del cual van a surgir los próximos magistrados de Corte Suprema de Justicia, y en medio de todo eso se ha cuestionado los procedimientos, la tabla de gradación y la forma como la comisión en su momento se ha integrado. Hoy el debate es si se enmienda, si se retrotrae, si cumplimos con los plazos, así que este tema aún está lejos de haberse acabado, hay que seguirle poniendo atención porque el futuro de la justicia de Guatemala está en proceso de elección. Tenemos que ir a corte, no cambie de canal, en este momento regresamos. Presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida. Bienvenidos de vuelta a este segundo segmento de entrevistas en miércoles a las 8:45 y vamos a abordar otro tema que también ha suscitado mucha polémica en el debate político de las últimas semanas, y es que el Congreso de la República, justo en medio de la Copa Mundial de Fútbol, aprobó la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales, la cual ha venido a denominarse coloquialmente como la Ley Monsanto. Y derivado de la aprobación de esa ley, pues ha generado un debate de si se está atentando contra la soberanía alimentaria de Guatemala o si se van a generar otros efectos negativos por la ley. Para responder estas y otras interrogantes y para que conozcamos con mayor profundidad el contenido de esta norma, nos acompañan esta noche Pablo Velázquez, él es gerente de Productora de Semillas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y también nos acompaña Mario Godínez, él es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala. Pues bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Gustavo. Mario, ¿cuál es la principal debilidad, el principal peligro que podría generar el decreto 19-2014 para Guatemala? Bueno, nosotros como colegio hemos hecho una discusión muy profunda sobre este tema, invitando a varios sectores, gente que conoce el tema, y la primera pregunta era esa precisamente: ¿cuál es el impacto potencial que tiene una ley como estas? La primera, que es el tema ético, para nosotros es el artículo 46, que no tiene materia sobre la ley y que tiene... Ese es el del préstamo. Que tiene una relación con una materia distinta a la ley, ¿verdad? Entonces, esa es la primera. Perdón, para los que no conocen el artículo 46 de lo que habla es de una ampliación presupuestaria y de un préstamo de 550 millones de quetzales para la ampliación de la carretera hacia el rehabilitación de la ruta existente y ampliación a 4 carriles de la ruta CA2 Oriente. Perdón. Entonces ese es uno de los problemas. Digamos, la ley habla de derechos del obtentor, es para reconocimiento de derechos del obtentor a nivel de obtenciones vegetales, pero ese artículo no tiene ninguna materia relacionada con el tema que trata precisamente la ley. Ese es uno, ¿verdad? El otro, si no estoy mal, es el 50, que tiene que ver con que la ley tipifica ya delitos relacionados con el uso de las semillas y va más allá de lo que UPOV plantea en su planteamiento de versión 91 relacionado a este tema, ¿verdad? Nosotros notamos que la ley tiene una ruptura en su coherencia por ratos. Por ejemplo, habla de temas de descubrir, ¿verdad? Descubrir cuando nosotros sabemos que en Guatemala, en efecto, con la riqueza de biodiversidad y agrobiodiversidad que tiene muchísimos materiales que ahí están, ¿verdad? Es decir, que al final lo que pasa es que el mejorador lo que hace es ir haciendo las cruzas,
los procesos genéticos para ir mejorando la calidad de X o Y característica, eso es lo que va haciendo, pero los genes ya están ahí. Pero en realidad es peligroso para nuestro país la aprobación de esta ley. ¿Va a impedir que los agricultores puedan utilizar semillas que han... Sí, penaliza y criminaliza. La ley penaliza y criminaliza el uso de semillas sin la debida licencia del obtentor, ¿verdad? A pesar de que la semilla ya se venga utilizando desde antes, ¿o solo aplica para los descubrimientos? Lo que pasa es que en Guatemala las semillas certificadas tienen una protección, ¿verdad? Entonces, por patentes o por licencias, por los permisos, lo que sea. Y entonces, obviamente, nosotros no estamos en contra de que quien mejora semillas y lo demás tenga un resarcimiento por su aporte a la tecnología y demás por un determinado tiempo y después quede todo esto ya de uso libre. Sin embargo, aquí hay varios problemas. El problema, por ejemplo, que hay unos casos concretos de Canadá. Por ejemplo, un agricultor sembró una semilla que ya ha venido guardando y una empresa, ¿verdad? Precisamente la aludida en este tema, siembra también su semilla protegida por patentes. Lo que pasó en un ciclo biológico es que hubo flujo genético de la parcela de esta empresa a la parcela del agricultor. La empresa hizo un análisis legal de la parcela del otro agricultor y descubre trazas de genes de sus semillas. Entonces, y ahí se vuelve un problema legal grande, que es el caso, por ejemplo, de Percy Schmeiser, donde él ya presenta un juicio, ¿verdad? Y él afirma y jura y perjura que él no usó material de la empresa, sino que eran semillas que él venía trabajando. O sea, la implicación es ya práctica en algunos países. Y en Guatemala, Guatemala no tiene una cultura de la norma y de la protección a este nivel, y Guatemala usa semilla... solo creo que no sube del 20% el uso de la semilla, en este caso certificada. Ahora la gente va usando su semilla año con año, la guarda y la vuelve a usar en el otro ciclo. Entonces llama un poco la atención el por qué la premura de esta ley sin haber agotado todas las instancias. Primero, y también lo sorpresivo con lo que se aprueba. Guatemala es país centro de origen del maíz, precisamente, ¿verdad? Y se necesitan algunos dictámenes técnicos, por ejemplo, del CONAP, por ejemplo, del Ministerio de Ambiente, que no se tuvieron, de otras instancias, ¿verdad? El análisis de los protocolos y los convenios internacionales que Guatemala ha firmado en temas de biodiversidad, en temas del Tratado de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación, que hay que ver qué dicen esos tratados para ver si Guatemala puede aventurarse ya a una normativa de esta o está también teniendo problemas de legalidad a este nivel. Digamos, por lo técnico, la ley tiene un lenguaje excesivamente técnico porque así son estas normativas, pero como es un lenguaje técnico a veces a la ciudadanía, y ahí ustedes no van a encontrar que dice se aprueban los OGMs o se va a meter a la cárcel a Juanito López por usar las semillas sin permiso, no se dice ahí. Era salvo el artículo que estamos criticando, pero en la práctica se abren puertas para un montón de dinámicas. La ley deja por el lado muchas ambigüedades para esto, por ejemplo el tema de descubrir qué se va a descubrir. Entonces, Pablo, ustedes como empresa que se dedican a la investigación y la comercialización, ¿cómo están evaluando esta nueva legislación? ¿Es positiva o genera más efectos perniciosos? Es muy positiva. La ley, quitando el artículo de la carretera, que por supuesto nosotros tampoco estamos de acuerdo con que esa sea la metodología para aprobar leyes en Guatemala, esta ley protege al innovador, no protege a Monsanto. Está muy mal dicho que esta se llame ley Monsanto o ley transgénicos. El ejemplo que está diciendo Marito es un ejemplo de un transgénico en Canadá, y un transgénico, por la forma en que se diseña, es sobredominante, entonces tiene esas implicaciones. No estamos hablando de transgénicos, no estamos hablando de Monsanto, estamos hablando de cualquier innovador que compruebe científicamente que él hizo la innovación. Para poner un ejemplo y darle la vuelta a toda esta polémica, la primera aplicación que hay son 2 agricultores de Chiquimula que están queriendo proteger la variedad que Anacafé le está diciendo Anacafé 14. Entonces dense cuenta todo el cambio. No es Monsanto el que lo va a proteger, es a 2 agricultores de Chiquimula que, si es que ellos llegan a probar que ellos hicieron una variedad única, estable, homogénea y diferente, y que ellos la descubrieron,
porque no solo es de que sea calificable la variedad, sino que además ellos tienen que comprobar ante científicos, porque todo este registro no se hace ni con abogados, ni con legisladores, ni con tramitadores, son científicos calificando a científicos. ¿Quién establece ese panel? ¿Quiénes lo integran de valoración? Muchos años vamos a rascarnos la cabeza tratando de formar a los examinadores. Para darles un ejemplo, en Estados Unidos solo hay 6 examinadores que lo hacen actualmente. En todo el mundo son alrededor de 57. Vamos a tener que agarrar a nuestros patojos cuando van de ida a sacar sus maestrías o doctorados a Estados Unidos y empezarlos a calificar para eso. La calificación que hace un científico para decir si una variedad es registrable o no, en Estados Unidos actualmente duran 2 años de evaluación, agarrando marcadores genéticos, parámetros botánicos, metodologías de mejoramiento genético, etcétera, etcétera. Ellos que son el país que más innova y que son el país que tiene más innovaciones. No se toma a la ligera. Entonces nadie puede registrar un criollo. ¿Por qué? Porque no es nuevo, no es único, no es homogéneo ni es estable. Nadie puede registrar nada que esté utilizando el agricultor en este momento en Guatemala, porque no es nuevo. Lo que se protege es lo nuevo. Posterior. Entonces, a mí como campesino que yo produzco maíz o frijol con cualquier tipo de semilla, no me va a generar ningún cambio de reglas del juego. Ninguno. Es más, yo digo que no genera ninguno porque para principiar solo se protegen las que están protegidas, las que están registradas. En este momento en Guatemala no hay ni un registro. No, pero digamos, la ley sí dice que se van a ampliar todas las protecciones de los países signatarios del convenio de la UPOV. O sea, sí hay un traslado de especies que pueden estar en uso en Guatemala, que ya han sido registradas en otro país, que no están registradas en Guatemala. Hay un caso práctico, digamos, en Colombia este tratado no lleva muchos años aprobado, sin embargo ya fue aplicado y no fue precisamente para proteger a campesinos, sino fue para afectar a agricultores, arroceros, ¿verdad? Es decir, amparados en este convenio, una empresa ordena, por ejemplo, denuncia, ¿verdad?, el mal uso de las semillas, el uso ilegal, actúa la autoridad y entierran semillas de, granos de arroz y todo esto, y se provoca un gran problema. O sea, ya, digamos, sí se tarda para un país como el nuestro que no está preparado, pero para las empresas que ya tienen la protección es jurídicamente inmediato el uso que pueden hacer de la ley. Y más, por ejemplo, cuando se lanzan estas penalidades, ¿verdad? Entonces, digamos que nosotros pensamos que efectivamente cualquier persona puede proteger sus inventos de la manera que lo crea conveniente. Sin embargo, que en Guatemala hay que tener cuidado. Hay grupos de campesinos en los Cuchumatanes que han hecho más o menos 15 años de mejoramiento de sus variedades locales, ¿verdad?, de variedades locales, y eso sí ya hace que tengan estabilidad, sean homogéneas, tengan características. Pero ellos podrían registrarlas. Ellos podrían registrarlas, pero un experto tendría que decir esto. Sí, pero ¿quién paga nuevo? ¿Quién paga eso? Ese es el problema. Digamos, estos agricultores de Chiquimula, lo que es contradictorio ahora cuando es la realidad, estos agricultores de Chiquimula están teniendo todo el apoyo de Suiza y de Estados Unidos para financiar sus exámenes. Ahora, por supuesto, si estos señores de los Cuchumatanes llegan a demostrar que tienen sus materiales nuevos, y nuevos no quiere decir que sean nuevos en Guatemala, porque no quiere decir que alguien vaya a agarrar semilla de Tailandia, la traiga a Guatemala y diga, ahora la registro porque es nuevo. No, tiene que ser nuevo, tiene que ser un genotipo recombinado totalmente diferente y que en el mundo no exista eso. Ahora, la autoridad responsable para decidir eso luego del dictamen del panel de expertos es el MAGA, ¿verdad? Sí. Ahí hay otro problema. ¿Por qué? El MAGA, están diciendo que hay un área de una unidad de normas y regulaciones del MAGA que no existe, la que se va a encargar. Cuando se aprueba la ley y apruebas algo que no existe, también hay una incoherencia de la ley, ¿verdad?, en ese tema. Ahora nos están diciendo que eso se va a resolver con el reglamento, pero eso en Guatemala yo creo que el buen Chapín le llama chapuz, ¿verdad?, para una cosa que no se diseñó. Por eso le digo, la ley tiene como cortes, ¿verdad? Por ejemplo, habla de un área, de una unidad de normas y regulaciones del MAGA que no existe como tal ahora, y habla de una unidad y de varias unidades del MAGA que no existen, que hay que implementarlas.
y que al final, cuando se implementen, digamos, ya van a ir en camino varios problemas legales en ese sentido, ¿verdad? En redes sociales, varios televidentes nos preguntan si esta ley es compatible con el Convenio de Diversidad Biológica y con el Protocolo de Nagoya, o hay alguna contradicción. A esa es una revisión que, bueno, yo no me animo a darla así tan drásticamente porque es una discusión más legal, ¿verdad? Yo soy agrónomo, pero hemos hecho algunas lecturas y consultas con abogados y el problema es, por ejemplo, Guatemala firmó un tratado de recursos fitogenéticos y el protocolo de Nagoya, y firmó también el convenio de diversidad biológica. UPOB también, para nuestro caso, tiene carácter de convenio internacional. Correcto. ¿Verdad? Entonces, habría que ver el nivel de los tratados, ¿verdad? Si, por ejemplo, bueno, el primer problema es que Guatemala firmó esto cuando se suscribió al CAFTA, que para nosotros es un tratado, para Estados Unidos es un acuerdo. Y entonces, es un tratado, obliga, pero cuando nosotros decimos, bueno, también convenio, es carácter legal, ¿verdad? Hay una discusión todavía no agotada que nos decían los constitucionalistas que consultamos, y es que decían que solo aplica esto de la superioridad de los tratados internacionales ya anteriormente firmados y suscritos para el tema de derechos humanos. A temas relacionados con derechos humanos habrá que revisar, ¿verdad? Porque en Guatemala, en el convenio de diversidad biológica se compromete a muchas cosas. Ahora, la ley lo que dice en el artículo 4, géneros y especies a proteger. La presente ley se aplicará inicialmente a por lo menos a 15 géneros o especies vegetales, que se enumerarán en el reglamento, que no se ha hecho. Sí, ¿cuáles pueden ser esas especies que se van a proteger? Primero quiero hacerles un corte. Yo soy agrónomo y voy a hablar de los agricultores. Esto es un beneficio para los agricultores. En sus noticieros ustedes mismos han de estar viendo cuánto sufre la gente por la sequía. Y seguro hace 2 años también en sus propios noticieros vieron cuánto sufre la gente por la mancha de asfalto. La mancha de asfalto es una enfermedad endémica del maíz. La tecnología creada para inmunidad a la mancha de asfalto, para resistencia a sequía, ya está hecha. Toda esa gente que ahora va a sufrir tanta hambre y tanta miseria, ya la tecnología, los humanos la conocemos desde hace mucho tiempo. Pero por supuesto que alguien la creó, y ese alguien la creó necesita una remuneración por su creación. No van a venir esas tecnologías a un lugar que no esté protegido. Entonces, ¿es para el bienestar del agricultor? Sí. ¿Por qué? Porque eso le va a dar al agricultor acceso a tecnologías que con las que está usando, con lo que está usando tradicionalmente, se van a morir de hambre. Tienen que innovar, el clima está cambiando, no es de que ha cambiado, sigue cambiando y va a seguir cambiando y va a seguir cambiando. A medida que no utilicen tecnología, ellos van a estar condenados al hambre y sus hijos a la muerte. Entonces, la única forma de que ellos puedan utilizar esa tecnología es que nosotros respetemos la tecnología. Lo que quiere decir, cuando hay una variedad protegida, es que la tenemos que respetar, no la podemos robar, no la podemos nosotros reproducir y hacernos nosotros los productores de semilla o hacernos los inventores, sino que tenemos que pedirle permiso al verdadero creador durante un periodo de 20 años, porque tampoco es de por día. Durante un periodo de 20 años tenemos que pedirle permiso a él qué hacer con su descubrimiento. Por supuesto que culturalmente en Guatemala no estamos acostumbrados a respetar casi nada. Bueno, es hora de que empecemos a respetar. Hay una discusión más de fondo en este tema relacionado con el tema de los materiales parentales y todo esto. Digamos, ¿qué sucedería si algunas personas en Guatemala, yo he visto algunas variedades de maíz en Guatemala, que tienen ciertos comportamientos con respecto a la sequía o a las inundaciones, ¿verdad? El problema en Guatemala es que al alcance de quién va a estar esa tecnología. La diferencia de costo ya entre semillas, digamos, certificadas y registradas y las semillas criollas es una diferencia de costo tremenda para lo que está pasando en el país. Y entonces no podemos como arriesgarnos a que eso vaya a pasar y que solamente quien pueda pagar esa tecnología lo vaya a implementar. Esa es una discusión de fondo y que obviamente las semillas certificadas y los granos, digamos, a nivel industrial tienen su mercado, pero por lo menos se debería respetar la dinámica que se está generando a nivel de los maíces más nativos, de la cultura de la gente, de los materiales ancestrales. Ya se nos acabó el tiempo, pero ya lo ven todos en casa. La ley de protección de obtenciones vegetales es un compromiso de Guatemala derivado de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea.
Hay posiciones a favor, hay posiciones en contra. Ya es una ley que lo que aspira es a proteger la propiedad intelectual de quienes promueven la obtención de semillas mejoradas. Y ahí está el debate de si se van a beneficiar a quienes generen nuevas obtenciones o si se van a generar todos estos efectos adversos. Nos vamos a un corte y regresamos en algunos minutos. No cambien. Este segmento fue presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida.